Las mujeres respetan este tipo de hombre como si tuviera poder sobre ellas, pero nunca lo busca. Ahí está el secreto que te está matando. Mientras te intentas impresionar, él simplemente existe. Mientras te buscas validación, él se valida a sí mismo. Mientras te actúas, él es. Maquiavelo observa que los hombres más poderosos no necesitan demostrar su poder porque lo leven como una segunda piel. Estos hombres generan respeto sin pedirlo, confianza sin exigirlo y admiración sin buscarla. Es un magnetismo que funciona sin esfuerzo aparente, pero detrás de esa naturalidad y principios muy específicos que puedes aprender. Así que dale like este video y vamos a lo que realmente importa. Estos principios van más allá de cualquier técnica de seducción porque operan en un nivel mucho más profundo. La integridad interna. Y aquí está la primera verdad que necesitas entender. La integridad no es ser un sintonizar reglas morales. Al pie de la letra. La verdadera integridad es, cuando tus pensamientos, palabras y acciones una línea perfecta sin contradicirse iwans. La mayor de los hombres viven fragmentos. Piensan una cosa, dicen otra y actúan de manera completamente diferente. Sus mentes están llenas de dudas, pero hablan con falsa confianza, permiten lealtad, pero sus oídos buscan constantemente otras opciones. Dicen que tienen principios, pero los abandonan cuando la situación se pone difícil. Las mujeres tienen un radar natural para detectar esta incongruencia. No es que son más inteligentes o perceptivas por naturaleza, sino que han desarrollado esta habilidad por supervivencia. Durante milenios han necesitado identificar rápidamente que hombres son confiables. Y cuales no, porque de esa decisión dependía su seguridad y la de sus hijos. Cuando un hombre alcanza esa alineación interna total, irradia algo que es imposible definir autenticidad pura. Su presencia se siente diferente. No hay fricción entre lo que es y lo que muestra gasta energía manteniendo mascaras o recordando. Q version de sí mismo debe presentar en cada situación. Maquiavelo escribió sobre la importancia de la consistencia en el carácter, no como una virtud moral, sino como una herramienta de poder. Un hombre predecible en sus principios genera confianza y la confianza es la base de todo respeto genuino. Pero aquí está el dato crucial. Esta consistencia no puede ser actuada, debe ser real. Piensen los hombres que conoces que generan respeto. Natural, no son perfectos, pero son sólidos. Cuando dicen algo, lo cumplen. Cuando toman una posición, la mantienen. Cuando se comprometen, entregan. No porque son inflexibles, sino porque han desarrollado un sistema interno de valores que guía cada decisión. Este tipo de hombre cree lo que yo llamo seguridad emocional predictiva. Las mujeres saben que espera de él, no porque sea aburrido, sino porque es confiable. Pueden relajarse a su lado porque no tienen que estar constante evaluando si él será la misma persona mañana que es hoy. Si estás empezando a ver el patrón detrás de este tipo de respeto, suscríbete al canal porque lo que viene después va a cambiar completamente tu perspectiva por lo que realmente atrae a las mujeres. No es lo que piensas, pero la integridad es solo el primer pilar. El segundo pilar es en más poderoso y más difícil de desarrollar. Tiene que ver con algo que la mayoría de los hombres buscan desesperadamente en lugares equivocados. El propósito. Y cuando un hombre encuentra su propósito real, no el que otros esperan de él, sino el que necesita sus intrigas, todo cambia. Las mujeres lo perciben inmediatamente y su respeto se intensifica de una manera que ninguna técnica puede replicar. Ese propósito que nace desde las intrigas es lo que separa a los hombres que simplemente existen de aquellos que realmente viven. Y las mujeres detectan esta diferencia,
al instante como si levaran un detector interno de la mayor ad. Los hombres confunden propósito con ambition. Piensan que sitting en midas profesionales o si ganan suficiente dinero, automáticamente en propósito. Pero esto es como confundir el mapa con el territorio. El propósito real es esa fuerza interna que mueve incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando no hay recompensa externa, incluso cuando el mundo te dice que estás loco. Un hombre con propósito verdadero no necesita explicar constantemente lo que hace porque lo hace. Su energía habla por él. Cuando entra a una habitación, trae consigo una dirección clara, un momentum que otros pueden sentir. No está perdido. No está buscando quilguin más le de sentido a su vida. Ella sabe hacia den vie. Las mujeres son magnéticamente atraídas hacia esta energía. Dirigida por les dice algo fundamental. Este hombre no va convertirla en su proyecto de vida. No va a depender de ella para sentirse completo. No va a usar la relación como escape de una existencia vacía. Él tiene su propia misión, y si ella decide acompañarlo será como compañera. No como salvavidas. Maquiavelo entendía que los hombres más poderosos eran aquellos que no dependían de la aprobación externa para validar sus decisiones. Tenían una brújula interna que los guiaba y esa independencia los hacían predecibles para sus enemigos, pero confiables para sus aliados. En las relaciones, esto se traduce en algo irresistible, un hombre que no necesita tu aprobación para ser quien es. Pero aquí el dato que la mayoría pasa por alto. El propósito no tiene que ser grandioso o cambiar el mundo. Puede ser tan simple como ser el mejor padre posible, crear algo con tus manos o dominar una habilidad que te apasiona. Lo que importa no es el tamaño del propósito, sino la profundidad de tu compromiso con él. Cuando un hombre vive alineado con su propósito, desarrolla algo que llamamos autovalidación natural. No necesita que otros le digan que está haciendo lo correcto, porque sus resultados hablan por él. Sus acciones generan evidencia tangible de su valor, no solo palabras vacías o promesas fieras. Las mujeres respetan profunden esta autovalidación porque significa que no tendrán que ser su fuente constante de motivación o ego. No tendrán que animarlo cada vez que no salga como esperaba. No tendrán convencerlo de que es valioso. Él ya lo sabe y lo demuestra todos los días. Este es el tipo de hombre que puede estar solo sin sentir solo. Que pudiera hacer invitaciones social para trabajar en su proyecto sin sentir que está perdiendo algo. Que pudiera recibir críticas sin desmoronarse porque su validación viene de adentro, no de fuera. Pero incluso un hombre con propósito claro puede perder el respeto de las mujeres si no domina el tercer que es quizás el más difícil de todos, el control emocional. No me refiero al control emocional que consiste en reprimir sentimientos o actuar como una piedra. Me refiero a algo mucho más sofisticado y poderoso, la capacidad de sentir profundamente sin perder tu centro. Y cuando dominas esto, el respeto que genera se vuelve casi hipnótico. Es control emocional sofisticado es lo que diferencia a los hombres que las mujeres respetan de que los que simplemente toleran. Y aquí está la trampa en la que can el 90% de los hombres confunden control emotional con represión emotional. La reprise en emotional es lo que hace el hombre que traga la rabia. Que nunca muestra vulnerabilidad, que cree que ser fuerte significa no sentir nada. Este hombre es como una olla de presión caminando por la vida, acumulando tensión hasta que explota de maneras impredecibles. Las mujeres pueden oler sensibilidad. A kilómetros de distancia del verdadero dominio emocional es exactamente lo opuesto.
Es la capacidad sentir todo. Procesarlo internamente responder desde un lugar de elección consciente en lugar de reacción autómata. Es el hombre que puede recibir una crítica destructiva y, en lugar de tocar de vuelta o hundirse en la compasión, toma un momento para evaluar si hay algo útil en esas palabras. Maquiavelo observa que los líderes más efectivos no eran aquellos que nunca sentían miedo, sino aquellos que sentían miedo y actuaban con valor de todas maneras. En las relaciones, esto se traduce en el hombre que puede estar profundamente herido por algo que hizo su pareja, pero en lugar de castigarla con silencio o explotar en reproches, comunica su dolor de manera clara y constructiva. Las mujeres respetan intensamente esta capacidad porque significa que pueden ser completamente honestas con él sin temer una reacción desproporcionada, pueden expresar sus propias emociones sin preocuparse de que él se desmorone o exponga a la defensiva. Esta seguridad emocional crea un espacio donde la intimidad real puede florecer, pero aquí está el detalle que poco se entienden. El dominio emocional no es un estado permanente que alcanzas a manchas para siempre. Es una habilidad que practicas momento a momento, decisión tras decisión. Es elegir la pausa antes de la reacción. Es preguntar que quiero lograr con mi respuesta antes de abrir la boca. Un hombre emocionalmente dominado puede estar furioso internamente, pero su respuesta externa será medida y efectiva. Puede sentir el impulso de defenderse cuando lo critican, pero en lugar de justificarse hace preguntas para entender mejor la perspectiva del otro. Puede estar atravesando una crisis personal, pero no convierte a todos los que lo rodean en sus terapeutas emocionales. Esta regulación emocional genera algo que yo llamo presencia calmante. Cuando este hombre entra a una habitación tensa, la temperatura emocional baja. Cuando hay conflicto, otros naturalmente buscan su perspectiva porque saben que no agregora combustible fuego. Su energía estable se convierte en un ancla para otros en momentos de turbulencia. Las mujeres son especialmente sensibles a esta presencialmente porque les permite relajar su propia guardia emocional. No tienen que estar constantemente monitoreando su estado de ánimo caminando en cascaras de huevo para evitar que explote. Pueden ser ellas mismas con todos sus altibajos emociones, sabiendo que el permanecerá centrado. Pero incluso la integridad, el propósito y el dominio emocional puede no ser suficientes si un hombre no entiende el cuadro pilar. El poder silencioso. Porque al final del día el respeto que genera un hombre no viene de lo que deseo es para impresionar, sino de algo mucho más sutil y devastadoramente. Es la diferencia entre exigir respeto y merecerlo de manera tan natural que otros no pueden evitar. Es poder silencioso es el arma secreta que separa a los hombres verdaderamente respetados de aquellos que solo hacen ruido. Y aquí está la paradoja más brutal. Mientras más tratas de mostrar tu valor, menos valioso te vuelves. Mientras más grites tu importancia, menos importante te vuelves. Mientras más exiges respeto, menos respeto recibes. El poder silencioso opera desde un lugar completamente diferente. No necesita enunciar porque se siente. No necesita defenders porque es evidente. No necesita convencer porque simplemente es el hombre que puede estar en una habitación llena de gente hablando fuerte y sin decir una palabra. Todas saben que él es el que realmente importa. Maquiavelo entendía que la verdadera autoridad no viene de los títulos que llevas o del volumen de tu voz, sino de la solidez de carácter. Los hombres más poderosos de la historia no fueron necesariamente los más ruidosos, sino los más consistentes. Su poder emanaba de la certeza interna, no de la validación externa. Este tipo de hombre presta más atención a los títulos pequeños que a los gestos grandios.
Cómo trata al mesero que se equivoca con su orden? Cómo responde cuando alguien le falta el respeto? Cómo maneja la frustración cuando algo no sale como esperaba? Estas microdeciles en su verdadero carácter mucho más que cualquier discurso inspirador. Las mujeres observan estos momentos como un microscopio emocional, ven como reaccionas cuando piensas que está mirando. Ven si tus valores en reales o solo una actuación que mantienes cuando te conviene. Ven si tu integridad es absoluta o conditional. Y basados en estas observaciones, deciden si mereces su respeto o solo su tolerancia, un hombre con poder silencioso. Nunca necesita mencionar sus logros porque otros los mencionan por él, nunca necesita defender por su reputación. Lo precede. Nunca necesita mostrar que es confiable porque su historial habla por sí mismo. Su vida es su argumento más convincente, para que está el elemento más poderoso del poder silencioso. La capacidad de alejarse no de manera dramática o vengativa, sino con la tranquilidad de quien sabe que su tiempo y energía son valiosos. Cuando alguien no respeta sus límites, simplemente se retira. Cuando una situación se vuelve tóxica, se ve sin hacer escándalo. Cuando una relación no funciona, se alea con dignidad. Esta capacidad de aliarse sin drama es magnetismo puro, porque le dice al mundo que él no necesita estar en ningún lugar donde no se valorado. No suplica, no negocia, no trata de convencer a nadie que lo respete. Su actitud es simple, o me respetas, o no estoy aquí. Y paradójicamente actitud genera más respeto. Cualquier estrategia manipula las mujeres respetan profundamente esta capacidad porque significa que se alesta contigo es. Porque realmente quiere estar contigo, no porque no tiene otras opciones. Su presencia es un regalo consciente, no una necesidad específica. Y cuando una mujer siente que un hombre puede vivir perfectamente sin ella, parolage estar con ella, su respeto se vuelve casi reverencial. Este hombre también entiende que el poder silencioso incluye saber cuando hablar y cuando callar. No lina los silencios incómodos con palabras vacías. No explica demasiado cuando una explicación simple es suficiente. No trata de ganar cada argumento porque sabe que algunos no vale la pena ganar, pero el poder silencioso solo funciona cuando está respaldado por algo sólido. La responsabilidad total sobre tu propia vida. Porque al final del día el respeto más profundo que puedes generar viene de una sola cosa, ser completamente de uno tu destino. Y cuando logras esto, el respeto de las mujeres no es algo que tienes que perseguir, sino algo que naturalmente fly hacia ti. Ahí tienes los cuatro pilares del respeto magnético: integridad interna, propósito genuino, dominio emocional y poder silencioso. Cuando un hombre los domina, no tiene que perseguir el respeto, porque el respeto lo persigue él. Las mujeres lo sienten instintivamente, como si levara una energía invisible que no pueden ignorar. Si es contenido ayuda a ver algo diferente sobre ti mismo. Suscribit para más insights que van directo al hueso y déjame consejo en los comentarios. Q. ¿Has aprendido sobre ganar respeto que podría ayudar a otros hombres? Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar.